Hola, buenas tardes. Vamos a resolver un problema sobre el tema de impulso y cantidad de movimiento. Nuestro problema es el siguiente. Una persona jala una caja de 50 kilogramos sobre un plano inclinado. El coeficiente de fricción es de 0.20. Si cuando comienza el estudio la caja tenía una velocidad inicial de 1.5 metros sobre segundo, determine su velocidad tras 3 segundos si una persona genera tensión de T igual a 150 raíz de T más 220 newtons. Aquí tenemos el diagrama de nuestro problema, donde podemos observar que la inclinación es de 35 grados y aquí podemos observar la caja que va a ser empujada por una persona. Para calcular este problema, primero ocupamos darnos cuenta de nuestros ángulos. Ya tenemos un ángulo, nos falta calcular otro más. ¿Por qué? Imaginando que el peso de la caja va hacia abajo, se ejerce hacia abajo. Si se dan cuenta, se forma un triángulo rectángulo. Si este diagrama lo enderezamos, o sea, si este lo bajamos para acá, el peso de la caja iría en diagonal, que esa sería nuestra hipotenusa del triángulo rectángulo, que en este caso serían los 50 kilogramos de la caja. Entonces, por ende, este eje de la Y se genera, ya que es un triángulo rectángulo. En este caso, como tenemos un ángulo recto, por ende es de 90 grados. Y ya el problema por sí solo nos da nuestro segundo ángulo, que es el de 35 grados. Y los ángulos de un triángulo forman 180 grados. Nos falta uno, nos falta calcular ese ángulo. ¿Cómo se calcularía? Simplemente restando 90 menos 35, que en este caso el ángulo que nos hace falta sería de 55. Ahora, hay que calcular las fuerzas en los componentes de las Y y de las X. Para calcularlas, primero hay que calcular su componente y después su fuerza. ¿Cómo se calcula? Utilizando estas dos fórmulas o ecuaciones. El seno, para calcular el seno del ángulo es igual al cateto opuesto por hipotenusa. Nuestro seno en este caso sería la Y. ¿Cuál es el cateto opuesto de la Y? Sería el que nos hacía falta, el de 55 grados. Y para calcular el eje de la X, que sería nuestro coseno, el cateto adyacente, que en este caso es el que calculamos de 55 grados, sobre hipotenusa. Pero nosotros tenemos que calcular nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. ¿Qué se hace? Una como conversión. El cateto opuesto pasa del otro lado, como está dividiendo el seno del ángulo, como está dividiendo el cateto opuesto de la hipotenusa, pasa como multiplicando a la hipotenusa. En este caso, cateto opuesto es igual a seno del ángulo por hipotenusa. Aquí ya sería nuestro componente de la Y, en este caso sería nuestra W minúscula. Entonces sería seno de 55 por hipotenusa, que sería 50 kilogramos, que es del peso de la caja. El resultado nos da 40.9576. Este resultado no tiene como por así decirlo una variable, entonces es adimensional. Y ya que calculamos el componente de la Y, calculamos la fuerza en Y. ¿Cómo se calcula la fuerza en Y? En este caso ya sería una W mayor de la Y, que sería componente de la Y por la gravedad. Entonces eso quedaría como el componente de la Y, 40.9576, por la gravedad 9.1
81. Este sería 401.79 46. En este caso ya son newtons, ¿no? Ahora, aplicamos esto mismo, pero con el eje de las X. En este caso vamos a usar nuestro cateto adyacente. Igual sería lo mismo, sustituir. Si sale el cateto adyacente, igual a... El cateto adyacente está dividiendo en la hipotenusa, entonces el coseno del ángulo pasaría, en vez de dividir, multiplicar. Coseno por hipotenusa. Y ya este sería nuestro componente de las X. Coseno del ángulo, en este caso sería 55 por 50 kilogramos. Nuestro componente de las X nos da 28.67882. Ya que tenemos nuestro componente en las X, calculamos la fuerza en X. W mayor de X es igual a componente en las X por la gravedad. W mayor de X, 28.67882 por la gravedad, 9.81. Y la fuerza en X nos da 281.3392.4. Digamos nuestras fuerzas en el eje de las Y y en el eje de las X. Sigue hacer la sumatoria de todas las fuerzas en el eje de las Y y en el eje de las X. Primero vamos a comenzar con el eje de las Y. Las sumatorias en el eje de las Y es hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas. Esta ecuación es la que vamos a utilizar para calcular en el eje de las Y. Que sería sumatoria en el eje de las Y, integrando desde el tiempo final hasta el tiempo inicial. La sumatoria de fuerzas sería, la vamos a denominar N, que va hacia arriba, sería positiva, N derivada de T, menos, ya que es la WY, la fuerza en Y hacia abajo, que es negativa, integral, tiempo final, tiempo inicial, de WY de T. Esto es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Okay. En este caso, no tenemos ninguna velocidad final ni ninguna velocidad inicial. ¿Por qué? Porque la caja la estamos arrastrando en el eje de la Y, no la estamos levantando. Entonces, por ende, las dos variables quedan en cero, ya que la masa de 50 kilogramos por una velocidad final que es cero, pues obviamente todo multiplicado por 0 da 0. Entonces, esto nos da 0. Todo esto sería igual a N de T desde tiempo final hasta tiempo inicial menos WY de T igual a 0. Faltó desde tiempo final a tiempo inicial. Ok, en este caso sustituimos nuestro tiempo final y nuestro tiempo inicial en la T que multiplica a la N, que sería N por tiempo final menos tiempo inicial menos WY tiempo final menos tiempo inicial. En este caso vamos a hacer un despeje.
vamos a despejar esta n, ya que acá es 0. Ocupamos nuestra fuerza total en el eje de la y, que sería n es igual a, como esto está multiplicando la n, va a pasar dividiendo wy tiempo final menos tiempo inicial sobre esto, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí se pueden eliminar, ya que es son las mismas cantidades, por así decirlo, arriba y abajo. Nos quedaría wx, que nuestra wy, que nuestra wy es igual a 1.7946. Si se dan cuenta es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos números, ya que es en el eje de la y. No se ejercen velocidades en el eje de la y a comparación del eje de las x. En el eje de las x sí se van a ejercer muchas cantidades por el eje de las x. Y aquí calculamos nuestra variable n en el eje de la y. Ahora falta calcular nuestra velocidad final. ¿Cómo se calcula? Con la sumatoria de las fuerzas en x. ¿Qué fuerzas en x hay? La fuerza de rozamiento, que es la fuerza de la caja, que esta se calcula la n que ya calculamos por nuestro coeficiente de flexión que el problema nos dio, que era 0.20. Otra fuerza sería la wx, que también ya calculamos, y nuestra tensión, nuestra ecuación que nos da nuestro problema de tensión, que sería 150 raíz de t más 220. Entonces, colocamos integral, tiempo final, tiempo inicial, aquí sería menos, ¿por qué? Todas las que van a la izquierda serían negativas y todas las que van a la derecha serían positivas. Menos nuestra fuerza de rozamiento. Vamos a poner FR de T. Luego sería nuestra WX igual menos, ya que va a la izquierda, menos integral de WX de T. Más, ya que esta va a la derecha, nuestra tensión. Sería tiempo final, tiempo inicial, 150 raíz de t más 220. Igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. En este caso, aquí sí hay una velocidad, aquí en el eje de las x sí hay una velocidad que el problema ya nos da, que es nuestra velocidad inicial. Ahorita vamos a sustituir la cantidad de la velocidad inicial. Aquí, la fuerza de rozamiento más sustituida, integral, fuerza de rozamiento sería nuestra n por nuestro μk, sí, menos integral, tiempo final, tiempo inicial, wx dt más TI 150. Esta raíz de t la podemos hacer exponente. Una raíz vale igual a un medio en el exponente, entonces podría decirse por t a la 1 medio más 220 igual a masa 50 por velocidad final menos 50 por velocidad inicial, que en nuestro problema nos dio 1.5. Ok, ya aquí sustituyendo nuestros valores, n que es 401 por, voy a sustituirlo mejor, 401.7946 por .20 menos df de i wnx, que sería 281.33922
dt más tiempo final, tiempo inicial, 150 por t a la 1 medio más 220 igual a, en este caso, seguiría quedando el 50 por bf menos, si multiplicamos esto, nos da 75. Aquí, ya sustituidas nuestras cantidades, algo que se me pasó, es que aquí ya lleva los tiempos. Nuestro tiempo final en el problema era de 3 segundos. Y como no hay tiempo inicial, sería 0, en este caso. Entonces aquí, nada más me faltó ese pequeño detalle. Ok, ya integrando nuestra multiplicación de 401.7946 por punto 20 nos da menos 80.35881. Aquí ya como es dt, la derivada de t, genera automáticamente una t, que es la que se va a sustituir por esos dos valores. Desde 3 segundos hasta 0, más bien desde 0 hasta 3, menos igual 281.33922 por dt, que la dt automáticamente genera la t desde 0 hasta 3, más aquí para hacer la integral de 150, más bien para hacer la integral de t, la integral de n, no, es x a la n más 1 sobre n más 1. Esta es la integral de cualquier variable con exponente, que en este caso sería t n, que sería 1 medio, más un entero, serían 2 medios, sobre 1 medio más 2 enteros. Bueno, un entero son 2 medios, que automáticamente sería t a la 3 medios sobre 3 medios. Pero aquí podemos eliminar este 3 medios. ¿Cómo? Podemos dividir este 150 entre 3 medios para que nuestra variable quede por sí sola, que sería 150 entre 3 medios, sería más 100 por t a la 3 medios. Así ya integramos nuestro exponente, más 220, aquí va un dt también, que el dt automáticamente genera una t, que es la que se va a sustituir por desde 0 hasta 3, igual a 50, bf menos 75. Vale, pausa. Ya que integramos todo esto y nos da todo esto, ahora hay que evaluarlo. Hay que sustituir todas nuestras t's por nuestro tiempo final y tiempo inicial. Que voy a dar un ejemplo porque voy a sustituir todo, pero imaginando que sería menos 80.35881, sería por 3 menos 0, pero aquí podemos evitar poner el 0, pues porque 3 menos 0 va a dar 3. Entonces, por así decirlo, simplemente sería por 3. A que este 0 fuera, por ejemplo, un 1, ahí sí ya se pondría, porque en total sería un 2, ¿no? O sea, 3 menos 1, 2. Entonces, esto se multiplicaría por 2. Pero en este caso, ya que el tiempo inicial es 0, lo podemos evitar poner. Entonces, ya sustituyendo todo eso, menos 80.35881 por 3 nos da menos
241.07643 menos 281.33922 igual por 3, ya que pues el 0 no va a afectar, sería menos 844.01766 y igual acá. Aquí vamos a sustituir el 3 en cada t, más 100 por 3 a la 3 medios nos daría 519 más 519.6152 4 más 220 por 3, que es por t, 660 igual a 50 por BF menos 75. Ok, y ya, aquí nada más realizamos nuestra suma, en teoría, suma porque menos 241.07643 menos 844.01766 más 519.61.524 más 660 igual a 50 por velocidad final menos 75. En este caso, toda esta suma nos da positivo 94.52115. En este caso, ya podemos despejar nuestra velocidad final. ¿Cómo la despejaríamos? Este menos 75 pasa del otro lado sumando a esta cifra, más 75 igual a BF. Y este 50 que se está multiplicando la velocidad final, como está multiplicando, lo contrario pasaría dividiendo 50. Y todo esto ya nos va a dar nuestra velocidad final. Haciendo ese cálculo nos quedaría 3.39042 metros sobre segundo. Aquí ya terminamos de calcular nuestra velocidad final. Ahora, ¿qué pasaría si en el problema no nos dan otra variable o otra cantidad? Por ejemplo, si no nos dan nuestra velocidad inicial o si no nos dan nuestro coeficiente de fricción. En este caso, vamos a resolver el mismo problema, pero ya con nuestra velocidad final, con nuestra velocidad inicial, pero sin el coeficiente de fricción. Muy bien. Ahora, este es nuestro problema. Es exactamente igual que habíamos contestado antes, pero aquí nos pide que calculemos el coeficiente de fricción. Entonces, para empezar a resolverlo, vamos a hacer lo mismo. Tenemos aquí nuestra caja, así. Aquí nuestra caja, su peso que va hacia abajo. Y aquí que se forma un triángulo. Este ángulo que es de 35 grados. Y como es un triángulo rectángulo, pues sabemos que la suma de sus ángulos debe dar 180. Entonces calculamos este ángulo de aquí. Para eso, simplemente tenemos que el ángulo de 90 le restamos el ángulo que nos dio el problema. Y nos da igual a 55. Y entonces este ángulo es de 55 grados. Y hacemos lo mismo, como está inclinado, vamos a pasar a que esté recto. Entonces nos quedaría así. Y este que estaba de esta manera hacia abajo recto, va a quedar en diagonal. Aquí va a estar la caja. Y esto va a corresponder al peso de la caja, que es de 50 kilogramos. Y aquí se forma un triángulo. Nuestro ángulo que calculamos aquí es este de aquí, de 55 grados. Entonces ya solamente vamos a calcular
nuevamente las componentes en X y las componentes en Y. Igual, usamos nuestras identidades trigonométricas, la del seno, que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, y la del coseno, que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Simplemente vamos a despejar para que el cateto opuesto quede de este lado solito y el cateto adyacente quede de este lado igual solito. Entonces, al despejar, nos quedaría que cateto opuesto es igual a seno del ángulo, perdón, por la hipotenusa. Y este cateto opuesto corresponde a la Y. Entonces, nuestra componente en Y es igual al seno del ángulo, el ángulo vale 55, por la hipotenusa, que la hipotenusa es el peso de la caja, de 50 kilogramos. Y a la hora de hacer esta operación, nos da como resultado 40.9576. Y ahora vamos a calcular nuestro peso en Y. Para ello, nada más vamos a multiplicar nuestra componente en Y por la gravedad. La gravedad, que vale 9.81, y la WY, que vale 40.9576. Y esto se multiplica, dándonos como resultado 401.79406 newtons. Y ahora vamos a calcular nuestra componente en X. Entonces simplemente despejamos esta fórmula y nos quedaría el cateto adyacente es igual a coseno del ángulo por hipotenusa. Cateto adyacente corresponde a este lado, que es nuestra componente en X, por coseno de 55, hipotenusa, que es el peso de 50. Entonces la componente en X nos va a dar como resultado 28.67882. Y calculamos el peso en X. Simplemente hacemos lo mismo de la componente en X, la multiplicamos por la gravedad. Vamos a hacer esto directo de una vez. Componente en X vale 28.67882 por la gravedad, que vale 9.81. Entonces tenemos que el peso en X es 281.3392 newtons. Y así ya tenemos calculados nuestros pesos en Y y pesos en X. Ahora vamos a hacer el análisis dinámico. Vamos a empezar con la sumatoria de las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y son las que van tanto para arriba como para abajo. En este caso, las fuerzas en Y que tenemos va a ser el peso de la caja, el Y que ya calculamos anteriormente, y la fuerza que el terreno está oponiendo ante la caja, que esta era hacia arriba. Y esta será N. Muy bien, entonces ya simplemente sustituimos para resolver nuestras integrales. Las fuerzas que vayan para arriba van a ser positivas, entonces las que vayan para abajo serán negativas. Muy bien, entonces vamos a colocar primero la N, que nos quedaría integral desde tiempo inicial hasta tiempo final de N dt, y como W va hacia abajo, va a ser negativo de integral desde tiempo tiempo inicial hasta tiempo final de WY dt. Y esto se iguala con masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Muy bien.
Ahora, aquí, como nuestra caja se está moviendo solamente en el eje de las X y no la está levantando, la caja no se está levantando, quiere decir que no tiene una velocidad final ni una velocidad inicial en el eje de las Y. Por lo tanto, todo esto nos va a dar igual a 0. Y ya simplemente vamos a resolver las integrales que nos quedan. N diferencial de t. Aquí, como no tenemos ninguna variable t, simplemente automáticamente nos la crea. Entonces nos quedaría nt evaluado desde el tiempo inicial hasta el tiempo final menos wy. Como wy no tiene variable t, se le va a crear en automático. Entonces wy por t evaluado desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, y esto es igual con 0. Y ya simplemente lo único que vamos a hacer es sustituir nuestros límites en nuestra variable t. Nos quedaría n que multiplica a límite superior menos límite inferior, tiempo final menos tiempo inicial, menos wy, sustituimos límite superior menos límite inferior. Esto es igual con 0. Ahora solamente nos va a tocar despejar para dejar la n solita de este lado. Entonces despejamos en el orden contrario de la jerarquía de operaciones. Por lo tanto, vamos a despejar primero lo que esté sumando o restando. En este caso, el wy está restándole a nuestra n. Entonces, va a pasar sumando. Y ahora solamente nos queda que este TF menos TI está multiplicándola a nuestra n. Por lo tanto, va a pasar dividiendo. Y aquí nos quedó igual el TF menos TI arriba y TF menos TI abajo. Como están haciendo operaciones contrarias, se van a cancelar, dándonos como resultado que n será igual a wy, al peso y. Y el peso y tenemos que vale 401.79 406 newtons. Y ya tenemos calculada la variable n. Continuando con el análisis dinámico, ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en x. Perfecto. Las fuerzas en x son las que van tanto para la derecha como para la izquierda. En este caso tenemos la fuerza de rozamiento que nos impide empujar la caja, la fuerza de tensión, que es la fuerza que está haciendo la persona para empujar la caja, y por último tenemos Wx. Entonces, las que vayan hacia la derecha van a ser positivas y las que vayan hacia la izquierda van a ser negativas. Entonces vamos a empezar con la fuerza de rozamiento. Como va hacia la izquierda, va a ser negativa, menos integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de fuerza de rozamiento dt. Ahora, ¿qué más tenemos? También tenemos Wx que va hacia acá, ya lo hemos calculado anteriormente. Entonces, como va hacia la izquierda, va a ser negativa. Integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Wx que vale, bueno, vamos a poner aquí la variable primero y luego sustituimos valor dt. Y ya simplemente nos queda la t, y t, como va hacia la derecha, va a ser positiva. Entonces, más integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de t igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial.
Ahora simplemente tenemos que sustituir nuestros valores. En el problema nos salía que el tiempo final era de 3 segundos y el tiempo inicial va a ser de 0 segundos porque cuando se comenzó el estudio la caja ya estaba en movimiento. Entonces vamos a sustituir nuestros límites: tiempo final 3, tiempo inicial 0. La fuerza de rozamiento se calcula multiplicando la componente n que calculamos anteriormente por nuestro coeficiente de fricción. Entonces simplemente sustituimos aquí n por el coeficiente de fricción dt menos, nos queda que va de 0 a 3, wx que vale 281.33 92.2 dt más nuestra integral que va de 0 a 3 dt. La t varía 150 raíz de t más 220 dt igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Al final vamos a sustituir estas últimas y ya simplemente lo que nos queda es integrar. En este caso pues simplemente la n la hemos calculado anteriormente y nos dio un valor, aquí lo voy a escribir, de 401.79408. Entonces aquí sustituimos n vale y esto que va a multiplicar nuestra coeficiente y todo lo demás pues lo dejamos así igual. Ahora vamos a hacer esta multiplicación. Solamente multiplicamos el 400.79408 por el coeficiente de fricción. Vemos que no tenemos el coeficiente de fricción, entonces simplemente lo vamos a dejar aquí como variable. Y a la hora de multiplicarlo, pues simplemente es como si los dejáramos aquí juntos. Así, simplemente. Bueno, voy a dejar en paréntesis. Así nos quedaría la multiplicación. Y ahora sí, ya podemos integrar. Esto nos quedaría, como aquí no tenemos variable t, simplemente se nos va a crear en automático. Entonces sería 479 todo esto multiplicado por t menos a evaluado desde 0 hasta 3 menos, como aquí tampoco hay variable, pues simplemente se le crea esa variable que es la t evaluado desde 0 hasta 3 más, y aquí para resolver nuestra integral sabemos que cuando tenemos una raíz, en este caso es t, la raíz de convertirlo en exponente nos quedaría fracción, en este caso un medio. Entonces sabemos que raíz de t vale t a la 1 medio. Entonces 150 multiplicará por t a la 1 medio, y al integrar, cuando tenemos un exponente le sumamos 1, o sea, el entero. Es decir, le sumamos así, nos es la fórmula. En este caso tenemos t a la 1 medio
y ocupamos sumar de 1, pero como aquí tiene un denominador 2, pues simplemente al convertir un entero con denominador 2 sería 2 medios, y esto que pusimos aquí también lo vamos a poner aquí abajo, y esto nos da como resultado que t a la 3 medios entre t a la 3 medios. Y aquí podemos dejarlo así simplemente o aplicar la regla de la tortilla. Yo voy a aplicar la regla de la tortilla para tener nada más dos niveles. Simplemente le agregamos un 1, la t multiplica la 2, extremos por extremos, centros por centros, t por 2 nos daría 2t entre 1 por 3, 3. Nos quedaría que el 150 se le multiplica a 2 tercios de t a la 3. Y nos quedaría así los integrales raíz de t más 220. No tiene variable t, entonces se le crea automáticamente. Y esto se evalúa desde 0 hasta 3. Igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Hasta el final vamos a sustituir esto. Así que simplemente lo que nos queda por hacer es resolver esta multiplicación. Entonces todo esto va a pasar igual. Y ahora sí, vamos a resolver. Como es una multiplicación de fracciones, nos falta convertir el 150 a fracción. Simplemente agregamos un 1 y ya podemos multiplicar estas fracciones. Para multiplicarlas simplemente pues se hace directo, de arriba por el de arriba, de abajo por el de abajo. Le multiplicamos 150 por 2, nos daría 300, y 1 por 3 nos daría 3. Que si hacemos esta división nos da 100. 100 t a la 3 medios más 220 t igual de 0 a 3 igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Ahora ya podemos sustituir nuestros límites en cada variable t que tengamos. Entonces simplemente pues sustituimos, se hace límite superior menos límite inferior. Esta variable, esta cantidad de aquí ya le podemos quitar el paréntesis, y ahora t va a valer límite superior, que es 3, menos límite inferior, que es 0. Pero pues al fin y al cabo nos daría pues 3, ¿no? O sea, con la misma cantidad. Así que pues vamos a omitir colocar el 0, que es el límite inferior, en cada una de nuestras operaciones. Entonces simplemente nada más tenemos el 3 menos 281.33 92.2. Sustituimos en t, el límite superior solamente, porque pues el límite inferior es 0, más 100, límite superior es 3, esto elevado a la 3 medios, más 220, sustituimos 3, igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Y una vez que nos queda todo esto, simplemente realizamos las multiplicaciones para al final solamente sumar. Y pues esto nos quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos esto por 3, negativo por positivo nos da negativo.
Entonces nos queda negativo. Y esta multiplicación nos da menos 1205.38, 22, 4 y nuestra variable, el coeficiente de fricción. Ahora vamos a realizar esta multiplicación. Menos por más nos da menos, cortamos el menos, y es simplemente multiplicamos. Y esto nos da 844.0176. Y ahora realizamos esta otra multiplicación. Positivo por positivo nos da positivo. Entonces 100 por 3 a la 3 medios nos da 519.61.524 más 220 por 3 que nos da 660. Y esto es igual a, ahora sí vamos a sustituir masa que vale 50 multiplicado por la velocidad final. La velocidad final en el ejercicio anterior nos quedó que valía la velocidad final, que es la que habíamos calculado en el problema anterior, y velocidad inicial que nos da el problema 1.5. Ahora simplemente pues vamos a hacer las sumas y esta operación de aquí. Al realizar todas estas operaciones nos queda como resultado el siguiente. Nos quedaría, aquí vamos a dejar nuestra variable, y lo único que vamos a hacer la operación va a ser de aquí hacia acá, porque estos son términos semejantes. Este es diferente porque tiene una variable que es el coeficiente de fricción, que nos da como resultado más 355.5976.4 igual a, resolvemos esto y nos da como resultado 94.521. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar para dejar nuestra variable n u k, o sea el coeficiente de fricción, solito a este lado. Despejamos en el orden contrario a la jerarquía de operaciones. En este caso vamos a buscar lo que esté sumando o restando. Vemos aquí el 335 está sumándole, entonces va a pasar restando. Y ahora, este menos 1205 está multiplicándole al coeficiente de fricción. Entonces, va a pasar dividiendo. Con todo y su signo negativo. Y al resolver esta operación nos tiene que dar el coeficiente de fricción. Toda esta operación, cuando hagamos esta suma, como el negativo es mayor, entonces va a quedar negativo. Quiere decir que va a quedar negativo, un número negativo entre negativo. Por lo tanto, al dividir negativo entre negativo va a dar positivo. Entonces, al resolver, y ahora sí, toda esta operación nos da como resultado 0.20.
que es el coeficiente de fricción, que era lo que tenemos que buscar en este problema. Y como vemos, si nosotros en un problema nos falta una variable, si conocemos bien el proceso, podemos calcularla fácilmente. Nada más es seguir el mismo procedimiento y nuestra variable que nos falta la vamos a tener que arrastrar por todo el problema, como aquí. Aquí vemos que estaba mi K, coeficiente, que no lo teníamos. Y aquí simplemente lo ponemos y lo ponemos aquí, arrastrando, hasta que al resolver todo pudimos despejar y dejar el coeficiente solo para conocer ahora sí su valor. Y podemos ver que es 0.20, que coincide con el problema anterior. Y pues ya sería todo.